El hígado es un órgano que se ubica debajo del diafragma en la parte derecha del abdomen. Es importante saber que toda la sangre que sale del estómago y de los intestinos atraviesa el hígado. Este procesa la sangre, regula sus niveles químicos y separa sus componentes para crear nutrientes. También metaboliza los medicamentos y tiene varias funciones como lo son: excretar un producto llamado bilis, el cual ayuda a la digestión y a descomponer las grasas. Ayuda en la producción de colesterol y proteínas especiales. Almacena y libera glucosa. Procesa la hemoglobina para usar su contenido de hierro. Convierte el amoníaco nocivo en urea. Resiste a las infecciones al producir factores inmunitarios. Elimina bacterias del torrente sanguíneo y compensa la bilirrubina. Aquí es importante tener en cuenta la definición de dos conceptos claves, los cuales son la fibrosis y la cirrosis. Entonces, la fibrosis es la formación de una cantidad excesivamente grande de tejido cicatricial en el hígado. Esta se produce cuando éste intenta reparar y además reemplazar las células dañadas, mientras que la cirrosis es el resultado final del daño crónico hepático, el cual es causado por una enfermedad prolongada del hígado. La enfermedad hepática puede tener una amplia variedad de causas. Entonces, una de las principales es la infección. Esta es causada por los parásitos y los virus, los cuales provocan una inflamación y disminuyen el funcionamiento del hígado. Los virus que causan la lesión hepática se pueden transmitir a través de la sangre, el semen, el agua o los alimentos contaminados. Los tipos más frecuentes de infección hepática son los virus de la hepatitis A, B y C. Otra de las causas es la anomalía en el sistema inmunitario. Esto quiere decir que el sistema inmune ataca a su propio cuerpo. Recordemos que esto se llama autoinmunidad. La genética. ¿Por qué? Porque los genes anormales heredados hacen que varias sustancias se acumulen en el hígado y se provoca un daño hepático. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson. El cáncer, ya sea de hígado, de las vías biliares, un adenoma hepático y otros tumores. El abuso del alcohol. Entonces recordemos que este tiene diversos efectos en los tejidos y que afecta directamente el sistema nervioso central y el hígado. La acumulación de grasa en el hígado, ciertos medicamentos ya sean suministrados con receta o de venta libre. Algunos de los posibles síntomas de la enfermedad hepática son color amarillento en la piel y en los ojos, hinchazón en la parte del abdomen, las piernas y los tobillos, dolor abdominal, picazón en la piel, orina de color oscuro, color pálido de las heces, fatiga, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y por último, cuando tienes la tendencia a formar moretones con facilidad. Cuando el dolor abdominal está muy intenso, hay que buscar atención médica inmediata. Ahora voy a nombrar algunos de los factores de riesgo más relevantes. Entre estos encontramos el consumo excesivo de alcohol, enfermedades como obesidad y diabetes tipo 2, tener tatuajes o piercing en el cuerpo, inyección de drogas con agujas compartidas, la exposición a sangre y líquidos corporales de otra persona, tener relaciones sexuales sin protección, tener una exposición a ciertas sustancias químicas o toxinas y por último, antecedentes familiares de enfermedad hepática. ¿Cómo prevenir la enfermedad hepática? Bueno, acá tocamos varios puntos. El primero es beber alcohol con moderación. Entonces, acá tenemos en cuenta que el alcohol excesivo puede ser un promedio de 15 cervezas a la semana. Entonces, debemos regularnos en el consumo de alcohol. Evitar las conductas de riesgo, es decir, utilizar preservativos durante las relaciones sexuales. Si te haces tatuajes o piercing en el cuerpo, elige bien el sitio teniendo en cuenta la limpieza, la higiene y las medidas de seguridad. También debes buscar ayuda si usas drogas ilícitas por vía intravenosa y es importante no compartir las agujas para inyectarte drogas. Es fundamental tener las vacunas al día. Usar los medicamentos con prudencia. Con esto me refiero a no automedicarse y mucho menos ir a mezclar los medicamentos sin saber del tema a profundidad.
Evitar el contacto con la sangre u otros líquidos corporales de otras personas. Esto se hace con el fin de evitar el contagio de los virus. Mantener tu comida segura. Es decir, debes lavarte bien las manos antes de comer y antes de preparar alimentos. También debes tener cuidado con los rociadores y con los aerosoles. Proteger la piel. Este punto aplica más que todo cuando sabes que vas a utilizar insecticidas y sustancias químicas, las cuales son tóxicas. Entonces se debe hacer uso de guantes, alguna bata o camisa que tenga mangas largas, gorro, una mascarilla o tapabocas. Esto con el fin de que los productos químicos no sean absorbidos por la piel. Mantener un peso saludable, ya que la obesidad puede producir enfermedad por hígado graso no alcohólico. Diagnóstico y evaluación del hígado graso y la fibrosis hepática. Lo primero que hace el médico o el personal de la salud es realizar un examen físico teniendo en cuenta los signos y los síntomas del paciente. Posterior a esto, se puede ordenar un análisis de sangre para evaluar la función hepática. Aquí se incluyen pruebas para evaluar el nivel de enzimas hepáticas. Adicional a esto, para poder mirar cómo se encuentra el estado del hígado, también se pueden realizar exámenes por imágenes. Algunos de estos exámenes son el ultrasonido abdominal. Este se encarga de evaluar el tamaño, la forma y el flujo sanguíneo a través del hígado. Es importante tener en cuenta que el hígado con esteatosis se ve con más brillo de lo normal. La tomografía computarizada del abdomen y la pelvis. Acá, a diferencia del examen anterior, el hígado con esteatosis se ve más oscuro de lo normal. En los dos exámenes nombrados anteriormente, el hígado cirrótico se observa nodular y encogido. La resonancia magnética. Entonces, en esta encontramos fotografías detalladas del hígado y podemos calcular el porcentaje de la grasa en el hígado. Tengamos en cuenta que más de un 5 o 6% de la grasa en el hígado es considerada anormal. La elastografía por ultrasonido es una técnica especial de ultrasonido para evaluar la presencia de fibrosis hepática. Entonces se mide y se calcula la rigidez o elasticidad teniendo en cuenta que el hígado con fibrosis es rígido y se mueve más de lo normal. Mientras que la elastografía por resonancia magnética se encarga de evaluar el movimiento de las ondas de vibración en el hígado y se registra en imágenes para crear un mapa visual o también llamado elastograma que muestra la rigidez o elasticidad a través del hígado. Acá podemos tener en cuenta que ambas, es decir, la elastografía por ultrasonido y la elastografía por resonancia magnética, pueden detectar el hígado cuando está endurecido debido a la fibrosis hepática en forma más temprana que otras pruebas por imágenes. También puede eliminar la necesidad de una biopsia invasiva del hígado. Por último, es importante nombrar que la biopsia de hígado es un procedimiento guiado por imágenes que extirpa una pequeña muestra de tejido hepático utilizando una aguja. Esta muestra se examina luego con ayuda del microscopio y se detecta la presencia de esteatosis, inflamación, daño o fibrosis. ¿Cómo se trata el hígado graso y la fibrosis hepática? Es muy simple. El tratamiento va a variar dependiendo de la persona y de la causa. Los médicos generalmente recomiendan un tratamiento que tiene como objetivo prevenir o retrasar la progresión de la fibrosis. Gracias a este tratamiento recomendado por los médicos, la progresión de la enfermedad hepática se puede demorar o puede llegar a revertirse. El tratamiento incluye terapias como lo son cambios en la dieta, medicamentos antiinflamatorios y medicamentos para la resistencia a la insulina, control de colesterol y diabetes, ejercicio y reducción de peso o eliminar el uso de alcohol. Biomarcadores. Entonces, recordemos que estos son sustancias que indican un estado biológico o de alguna enfermedad. En este orden de ideas, estos pretenden evaluar el estado de la fibrosis a través de la medición de algunas proteínas, ácido hialurónico y otras enzimas hepáticas. Los biomarcadores tienen dos dificultades. La primera es la disponibilidad y la segunda es que tienen un costo muy elevado. Para realizar la terapia antifibrótica se pueden utilizar diferentes medicamentos. Entre estos encontramos la colchicina, el cual es un alcaloide. ¿Qué quiere decir? Que lo encontramos en vegetales y que es natural. Este es derivado de una planta que inhibe la polimerización de los microtúbulos. Y esto es importante ya que es un proceso requerido en la secreción de colágeno.
El medicamento tiene un perfil favorable de seguridad, sin embargo, aún están opciones de investigación. Con esto hago referencia a que solamente se está utilizando en ensayos clínicos y en investigaciones, mas no se utiliza en pacientes que padecen de esta enfermedad como tal. Otra opción que tenemos es la pirfenidona. Este es un fármaco presentado como una pequeña molécula, el cual está disponible para la vía oral. Tiene dos efectos, antifibrótico y antiinflamatorio. También se encarga de inhibir la síntesis de colágeno por la inhibición de los factores de crecimiento tisular, receptores peroxisomales, proliferador activado. Entonces, estos medicamentos se usan como antidiabéticos orales y se encargan de mejorar la resistencia a la insulina. Producen efectos sobre la esteatosis y sobre la fibrosis. También actúan como receptores nucleares hormonales, los cuales, como ya sabemos, tienen tres grupos, alfa, gamma y beta. Los gamma resaltan aquí porque se expresan en el tejido adiposo, regulan el metabolismo de los lípidos y realizan la diferenciación de los adipocitos y las células estrelladas hepáticas. El sistema renina-angiotensina es un mediador que se encarga de regular la presión arterial y la homeostasis de los líquidos corporales. En el hígado, este sistema se activa en pacientes con cirrosis hepática con aumento de los niveles de angiotensina y tiene mayor activación de las células estrelladas hepáticas y de la fibrogénesis. Debido a esto, se han estudiado agentes inhibidores de la enzima convertidora angiotensina como una estrategia antifibrótica y antihipertensión portal. Los interferones acá toman un papel muy importante, ya que el interferón gamma se encarga de inhibir específicamente la síntesis de matriz extracelular en fibroblastos. Cabe resaltar que no hay ninguna posibilidad de tratamiento con medicinas herbales, ya que se ha intentado en varias investigaciones, pero estas no dan resultados. Entonces recordemos que la fibrosis hepática es el exceso de la matriz extracelular que se acumula después de una inflamación persistente de un daño hepático mantenido que se conduce a un proceso de reparación tisular exagerado. Cuando esta fibrosis hepática es demasiado grave se desarrolla la cirrosis. Fisiopatología. Existen mecanismos claves de diferentes células que determinan la progresión de la fibrosis. La activación de las células estrelladas perivasculares del hígado promueven el desarrollo de la fibrosis. Estas células y las adyacentes proliferan y se convierten en células contráctiles denominadas miofibroblastos. Los miofibroblastos son células que producen cantidades excesivas de la matriz anormal, formada por colágeno, glucoproteínas, glucanos y otras proteínas de la matriz celular. Las células Kupffer, que son macrófagos residentes, los hepatocitos lesionados, que son las células del hígado, las plaquetas y los leucocitos se agregan. Como consecuencia se liberan especies reactivas de oxígeno y mediadores inflamatorios. Entonces, lo dicho anteriormente va a provocar que las células estrelladas se activen y promuevan el desarrollo de una matriz extracelular anormal, tanto en cantidad como en composición. Es importante nombrar también que los miofibroblastos son estimulados por la endotelina 1 y contribuyen a aumentar la resistencia de la vena porta e incrementan la densidad de la matriz anormal. Entonces, los tractos fibrosos se unen con las ramas de la vena porta aferente con la vena hepática deferente, lo que permite saltear a los hepatocitos y limita su irrigación sanguínea. Por lo tanto, la fibrosis contribuye tanto en la isquemia de los hepatocitos como en la hipertensión portal. Entonces, la magnitud de la isquemia y de la hipertensión portal determina la infección hepática. Por ejemplo, la fibrosis hepática congénita comprende las ramas de la vena porta y casi no afecta al parenquima. Como resultado se desarrolla la hipertensión portal, pero con función hepatocelular normal. Tipos de reparación hepático. Primero, por regeneración. Esta se da cuando los estímulos son muy leves y el aporte nutritivo es adecuado. Entonces, si hay un daño en los hepatocitos o pérdida del parenquima hepático, las células madres que quedaron se van a empezar a replicar y así a regenerar el parenquima hepático que se perdió.
En este esquema se muestra cómo será la reparación del tejido dañado. Entonces lo que ocurrirá será que el tejido dañado será sustituido por un tejido nuevo. Todo empieza por la estimulación del sistema inflamatorio, el cual será estimulado por citocinas que están presentes en el tejido inflamado, tales como la TNF, interleuquinas y entre otras. Esto va a provocar que las células que sobrevivieron al daño entren en una etapa replicativa y pasen de una fase G0 a una fase G1 del ciclo celular. Una vez esas células estén en la fase G1, nuevamente entran otros mediadores y van a provocar que se complete esa replicación y pase de una fase G1 a una fase M, en donde las células se multiplican y tratan de regenerar el tejido que fue dañado. Entonces, básicamente el proceso central en la reparación es la proliferación celular, que puede provenir de una población celular basal con las mismas características de las células que se perdieron. Entonces, estas simplemente van a empezar a dividirse, a proliferar y a diferenciarse. También hay un cierto grado de apoptosis de muchas de estas células, porque a veces estas células empiezan a entrar en un ciclo celular de manera muy acelerada. Esto va a empezar a acumular mutaciones u otros eventos que impidan que siga adelante con su ciclo celular, por lo tanto sufrirán una apoptosis. Vamos a empezar a ver el ciclo celular más específicamente. La proliferación celular puede ser tanto fisiológica como patológica. Este ciclo es el proceso clave para la regeneración y la reparación tisular. Los procesos claves de este ciclo celular son la replicación del DNA y la mitosis. Este proceso consiste en 4 fases. La primera es la fase de G0 a G1. La segunda fase es la fase S, la tercera fase es la fase G2 y la cuarta y última es la fase M. Entonces tenemos a la célula en su estado basal, que vamos a denominar G0, que es un estado en donde la célula no se está replicando. Pero cuando hay un factor de crecimiento vamos a provocar que esta célula pase de una fase G0 a una fase G1, que es la fase de preparación para la división celular. Entonces, cuando entra la fase G1, primero la célula empieza a crecer y se duplica el centrómero para organizar el material genético. Vamos a encontrar el primer punto de restricción, que es medida por una proteína llamada P27, y ese es el primer punto de control para la división celular y se le denominará G1S. Entonces, si el material genético está intacto, va a pasar a una fase S, que es la fase de la síntesis, que básicamente consiste en la replicación del DNA. Entonces, si el material genético está dañado, el ciclo celular se detiene y la célula sufrirá una apoptosis. Entonces, una vez que se sintetizó el material genético, la célula va a empezar a entrar en una fase denominada G2, que es la fase de crecimiento en la cual el material genético se va a polarizar y van a adquirir los centrómeros. En este punto es donde viene el segundo punto de control, que da paso a la fase G2 a la fase M. Este punto de control se denomina punto de control G2M. Si el material genético está intacto, pasa a una fase M mitótica, en donde se replicarán las dos células hijas iguales. Entonces se da por cicatrización cuando los estímulos de la lesión son muy graves, acompañados con factores que impiden que haya una regeneración, como aporte disminuido de oxígeno, recorte de nutrientes o proceso inflamatorio muy severo. Esto provoca que el daño sea mucho mayor y la estructura del hepatocito se rompa y se pierda un gran número de células madres y queden células que no son capaces de replicarse por sí solas. Entonces, en este caso ocurrirá una reparación por cicatrización. El lugar que ocupaban los hepatocitos será sustituido por un colágeno. Inicia las 24 horas siguientes de la lesión con migración de fibroblastos y proliferación de células endoteliales. Del tercer al quinto día se da la formación de la granulación y se va a ver una sustitución de tejido lesionado por tejido conjuntivo. Fase inflamatoria. Su duración va a estar entre las 24 y los 5 días dependiendo del estado del traumatismo a que se haya sometido los tejidos. En esta fase se caracteriza por la presencia de vasodilatación, exudado plasmático y presencia abundante de leucocitos.
Fase proliferativa. Su periodo de duración va a ser entre los 4 y los 14 días. Se caracteriza por la proliferación de fibroblastos y tejido colágeno, además de una presencia de la angiogénesis, que es el crecimiento de los vasos sanguíneos. Fase de remodelación y maduración. La duración de esta fase es variable, va a estar entre los 6 meses hasta los 3 años. Se caracteriza por la disminución de tejido fibroso, presentándose reabsorción y contracción del tejido conectivo. Tipos de tejidos según su proliferación. Primero están las células o tejidos lábiles que tienen una gran capacidad replicativa. Segundo, tejidos o células quinzantes que tienen una capacidad replicativa mínima. Y tercero, tejidos o células permanentes que tienen una capacidad replicativa de cero. Características. La duplicación de los hepatocitos, la secuencia replicativa de las células mesenquimales, la morfogénesis y el control del volumen al término de la regeneración están regulados genéticamente. Los hepatocitos entran en mitosis de forma sincronizada a las 48 horas seguidas de las células Kupffer. Las células estrelladas y las del epitelio biliar tienen su fase S a las 48 horas y proliferan de forma más lenta. Las células endoteliales inician su proliferación a los 3 días, expresando un pico a los 5 días de una hepatectomía, que es la cirugía para extirpar todo el hígado o solo una parte del mismo. A las 72 horas de una hepatectomía, una subpoblación de hepatocitos retorna al estado basal G0, mientras que otras inician la mitosis hasta su retorno al estado previo de G0 con una restauración de la masa hepática. La capacidad regenerativa del hígado es casi ilimitada. A diferencia de otros órganos sólidos como la piel o el intestino, la reparación hepática se debe a la proliferación de los hepatocitos maduros y las células mesenquimales. El hígado, a pesar de su complejidad metabólica, mantiene las funciones homeostáticas como la síntesis de proteínas, factores de coagulación, antiproteasas, entre otras, durante su regeneración. Como conclusión, podemos decir que la regeneración hepática es uno de los fenómenos biológicos más enigmáticos y más extraordinarios de la adaptación y la respuesta para mantener la homeostasis interna. Se trata de un fenómeno muy complejo y estrictamente regulado que obedece al patrón de la respuesta a un daño tisular, con una fase inicial de preparación que corresponde a la transición de G0 a G1 del ciclo celular, y una fase posterior denominada fases M y S, que ayudan al restablecimiento de la masa hepática. Dicho proceso se ha relacionado con citocinas, factores de crecimiento y en la última década con células madres hematopoyéticas mesenquimales.